tardes, bienvenidos. Para nosotros poder tener esta conversación aquí es un honor, tenemos a nuestro querido compañero, porque no se me ocurre el término para nombrar a Amado Vudú entre nosotros. Tenemos a nuestro otro querido compañero Atilio Boró para conversar con él. Y no hay que hacer demasiada memoria, ¿no?, para tener bien claro que Amado es expresión de 12 años de gobierno, de lucha, de transformaciones y, obviamente, 2008, rescatización de las AFJP, me parece que marca un punto de inflexión y también un punto para los dueños del capital de un blanco a perseguir, a hostigar, a molestar todo lo que se puede, pero se encuentran con un militante, con una persona que tiene la integridad de un militante, de defender sus convicciones, de defender su espacio. Por lo tanto, para nosotros poder tener esta conversación con Amado es verdaderamente un placer y un gusto enorme. Así que los dejo en diálogo, o continuar el diálogo, no sé si se puede lo que está dialogando. Siempre. Siempre. Así que bienvenido. Gracias, Rodolfo. Buenas noches a todas y todas. La verdad que es un día muy especial para nosotros, un honor para nuestra universidad recibir nada menos que Amado Vudú aquí. Y como esto es una cosa muy informal, un diálogo, un conversatorio, no solamente entre nosotros sino con ustedes, yo empiezo tirando la pregunta. Bueno, ¿cómo caracterizarías esta situación económica tan especial que vive la Argentina? Para empezar livianito. Para empezar livianito. Y después vamos viendo cómo salimos de acá, ¿no? Pero por lo menos haber un diagnóstico, que no es el que nos da el gobierno, que es otro diagnóstico. El diagnóstico de ellos es de un optimismo absolutamente irracional, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que se nos viene ahora cuando el fondo exija lo que normalmente exige? Digo, un poco lo que te parezca, y después a partir de ahí hay seguramente muchas inquietudes. Así que adelante. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardecitas, noches a todas y a todos. Gracias, Rodolfo. Un honor compartir con Atilio y con todos ustedes un rato de reflexión y de pensar la Argentina desde otro ángulo al que nos bombardean todos los días. Bueno, Atilio empieza livianito, así que vamos con lo primero. Vieron que hay como una discusión muy fuerte de qué es lo que está pasando, si esto es el neoliberalismo, si esto es conservadurismo, qué es esto. Yo de grandote, de viejo, he aprendido a pensar a través de escuchar a personas como Atilio y otros pensadores argentinos en términos de qué está pasando en el mundo, no mirar lo que está pasando en Argentina solamente de Argentina, sino que tiene un vínculo con lo que está pasando en el mundo, porque creo que uno de los grandes logros del neoliberalismo es haber parcializado todas las discusiones, en términos temáticos, pero también en términos territoriales. Entonces, cada reclamo parece que es el reclamo de un grupito que lo puede resolver reclamando, y esto no se resuelve si no es alterando completamente el sistema que hay funcionando. Entonces, en una etapa del mundo bastante extraña, porque desde mi óptica la lucha de clases está más vigente que nunca, pero pareciera que las clases llamadas de abajo han decidido no luchar, o han aceptado un sistema comunicacional que les impone un sistema de consumo que toman como propio, y donde solo parece que pelean los de arriba, y entonces cada vez hay una concentración mayor del ingreso. Los estados han perdido mucha potencia y herramientas en tanto y en cuanto entes que pueden mejorar la distribución del ingreso. Y en esa discusión, en ese debate, pareciera que el saber convencional, o que la realidad aceptada, lo que científicamente comprobado, es que esos estados tienen que ser cada vez más chicos, ocuparse de menos cosas, etcétera, 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 cuando pareciera que la concentración económica es tan violenta y tiene tanta velocidad que
el único actor social que puede revertir la situación son los estados, porque ha cambiado el mundo del trabajo, porque ha cambiado el mundo de las corporaciones, son cada vez más grandes. Entonces hay un problema institucional de fondo atrás de esto, que es que pareciera que tenemos instituciones que no son para esta época. En particular las constituciones. Nosotros, ustedes son estudiantes de historia y seguramente esto saben mucho más que yo, pero en términos conceptuales pareciera a trazo grueso que las constituciones del siglo XVIII eran progresistas y adecuadas en una configuración material en la cual en una misma figura estaba el poder económico y el poder político, que eran los reyes, y bueno, la división de poderes tuvo algún sentido progresista en ese momento. Hoy pareciera que pasa todo lo contrario, porque la verdad que tenemos constituciones que le atan las manos a lo que es supuestamente el poder popular, y este poder popular es mucho más chiquitito que los poderes económicos. Entonces pareciera que no tenemos las instituciones adecuadas para enfrentar esta etapa. En América Latina, ya tratando de acercar el contexto, tuvimos 12, 15 años, según el país, donde se empezó a transitar en el sentido contrario, pero no hubo grandes cambios institucionales. Hubo grandes cambios en las políticas, pero me parece que nos quedamos cortos en las reformas institucionales. Entonces, cuando hubo un cambio de viento en los gobiernos, fue muy fácil revertir muchas de esas políticas, como estamos viendo hoy en la Argentina. Dicho todo esto, tenemos un gobierno que responde al mandato corporativo y neocolonial de esta etapa del mundo. O sea, tenemos un gobierno que, en lugar de tener un proyecto de patria, un proyecto de desarrollo, un proyecto de inclusión social, distintos pensamientos lo pueden llamar de distintas maneras, pero es más o menos lo mismo, tenemos un gobierno con un proyecto neocolonial, un proyecto que se imagina una Argentina en un lugar en el mundo donde no tiene ningún grado de libertad, ningún poder de decisión y por ende no puede cuidar ni a sus empresas, ni a sus habitantes, ni a sus trabajadores, ni a sus niños, ni a sus adultos mayores, ni a sus docentes, ni a ningún grupo de ese país. Entonces, a mí, para hacerlo bien sencillo, me gusta cambiar el nombre y creo que este es un gobierno cuyo eje es la distribución del ingreso al revés. Porque si empezamos a ser neoliberal, nos perdemos en ejes. Pero si uno tiene claro que lo que vino a hacer este gobierno es a distribuir el ingreso al revés, ahí puede explicar toda la política que viene desplegando el gobierno de Macri desde el primer día o anunciando antes del primer día. Y entonces ese cambio en la distribución del ingreso viene con distintos ropajes, con distintos disfraces. Al principio, y casi inadvertidamente, fueron las retenciones a algunos productos agropecuarios, se les sacaron, después a las mineras, pero después también tenemos centralmente el tema de las tarifas. El tema de las tarifas es una de las claves de la distribución del ingreso al revés, donde el conjunto de la población está financiando todos los días a 3 o 4 empresas que en algún caso pareciera que son de capital argentino, pero en todos los casos son transnacionales, para que fuguen capitales de Argentina. Y vinculado a esto, sin duda, vienen dos cuestiones, porque por aquí ustedes esperan que yo hablara de las LEVAC y de la tasa de interés. Yo creo que eso no es la economía. La economía es otra cosa. La economía son los trabajadores, los jubilados, los precios. Y creo que parte del despliegue de este gobierno es quemarnos la cabeza con la LEVAC, con el dólar, con la tasa de interés, con todas esas cosas que nos sacan de eje, que son los sueños de cada familia, de cada persona y de los argentinos, en tanto y en cuanto colectividad, para desarrollar un proyecto común. Y ahí creo que está uno de los grandes éxitos comunicacionales de este gobierno. Entonces, el tema de las paritarias a la baja es otro mecanismo de distribución del ingreso al revés. Y el tema de las jubilaciones a la baja es otro mecanismo de distribución del ingreso al revés. Y esto viene complementado por el tema del endeudamiento. El tema del endeudamiento que en el caso, fíjense que pasa a dos planos al mismo tiempo. Estamos acostumbrados a escuchar y hablar todos los días del endeudamiento del país y de las provincias. Y claramente es una catástrofe y es una desgracia que va a tomar mucho tiempo que Argentina pueda enfrentar esta situación, si es que tiene el gobierno adecuado para enfrentarlo, con el conocimiento y las agallas necesarios para enfrentarlo, porque esta deuda no se va a poder pagar.
lo primero que tendría que hacer un gobierno el 11 de diciembre de 2010 o en la campaña es decirle a los centros financieros que esta deuda no se va a pagar o no se puede pagar. De 2000, perdón. Me quedé en el canje de 2010. Y no es que no se va a poder pagar porque los argentinos no queremos pagar, somos malos pagadores. No se va a poder pagar porque es un disparate desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico. Es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, pero menos perceptible y quizás más grave es lo que les pasa a las familias y a los individuos todos los días, que entran en el mismo sistema de endeudamiento a escala personal o familiar. Y eso pasa desapercibido, pero si uno pone un rato la tele y mira las propagandas, aparecen los bancos ofreciendo nada más que créditos en distintos formatos. Y esto está vinculado al mismo tiempo a la cuestión de la modernidad mentirosa del mundo del no trabajo, el mundo de los emprendedores. La verdad que lo que quiere este gobierno es un mundo sin recibo de sueldo, porque el recibo de sueldo tiene el monto que cobras, pero más importante es una especie de recordatorio de los derechos que tenés, derechos que el empresario, el comerciante, quien sea, tiene que cuidar, respetar, y que el gobierno tiene que velar para que esto suceda. Entonces, gran parte de este cambio es el mundo sin recibo de sueldo, el mundo de los emprendedores. Porque es el mundo sin derecho, es el mundo sin posibilidad de igualdad. Entonces este es el otro eje que el gobierno viene el primer día trabajando. Fíjense que escuchamos todo el día el tema del costo laboral, el costo laboral, el costo laboral. Y si uno de verdad se sienta a hablar con los comerciantes, con los empresarios, están teniendo mucho más problemas con las tarifas que con el tema de los sueldos. ¿Por qué no se habla del costo tarifario? ¿Por qué no es un tema que los divulgadores o los gobiernos, y incluso muchas veces creo que parte del problema es que políticos representativos del campo popular también se comen parte de la situación de que no puede ser de otra manera? Es como que no hay alternativa. Entonces me parece que esta es una etapa para caracterizar, pero también para animarnos o entender que nos tenemos que animar a llamar las cosas por su nombre y a enfrentarlas. Porque la verdad, yo a veces veo a algunos dirigentes del campo popular hablar de, bueno, como que hay que empezar pidiendo perdón porque las tarifas eran bajas o porque los subsidios eran altos. Y yo creo que no hay que pedir perdón por eso. Uno puede discutir siempre el nivel, la intensidad, la potencia de una medida, pero no conceptualmente pedir perdón por una medida que está a favor de las mayorías. Y además no solo está a favor de las mayorías. Cuando hablamos de las tarifas y de los subsidios, dicen no, lo importante es que los empresarios puedan ganar plata porque entonces van a invertir más. La verdad es que primero, siempre es mentira, pero cuando uno mira el experimento argentino de los últimos años y medio, corrobora una vez más que es mentira. Ha sido solamente un mecanismo de distribución de ingresos. No ha habido más inversión, no ha habido menos cortes de luz, aún con un clima más benigno. Entonces son verdades que se van repitiendo y que sobre todo van penetrando en las cabezas de los grupos intelectuales, los grupos políticos, como que contra eso no se puede ir, ¿no? Como que hay cosas que no se pueden tocar porque los poderosos, si no, te la cobran. Y me parece que justamente el sentido de la política es alterar estas situaciones, transformar estas situaciones. Porque si no, la política pasa a ser simplemente el gerenciamiento de un sistema que además no funciona. Un sistema en el cual al 5% de la población mundial le va muy mal y al 80% le va bien, y al 80% le va mal. No funciona. ¿Por qué vamos a aceptar que es así y que hay que profundizar esto? Me parece que parte de la tarea intelectual, de los profesores, de los dirigentes políticos, es interpretar que no tenemos por qué aceptar que esta realidad nos agrede. Miren, en economía, habrán escuchado hablar varias veces de la libre movilidad del capital, la libre movilidad de los bienes y servicios, la Organización Mundial del Comercio, todas estas instituciones, que después podemos discutir un rato de dónde salieron y por qué, pero se ha hecho saber común, porque además se usan las palabras más agradables, ¿no?
libertad de movilidad de capitales. Entonces cuando nosotros decíamos, no, pará, no pueden andar los capitales golondrina de un lado para otro, pongámosle una medida de corte a esto, que tengan que depositar el 30% para poder entrar a Argentina, va en contra de la libertad de movilidad de capitales. O la libertad de comercio, como si fueran cosas buenas. Ahora, nos hemos acostumbrado a repetir esto de la libertad de comercio y la libertad de movilidad de capitales. Miremos qué pasa en el mundo de las personas. La verdad que los mismos países que nos llevan a la movilidad de capitales y a la movilidad de bienes y servicios no permiten el movimiento de personas. Entonces llamamos libre al capital y a los bienes. Y a las personas que no encuentran un destino en su patria y tienen que mudarse con todo el dolor, son delincuentes, son clandestinos, son ilegales, son indocumentados. Algo está muy mal en el sistema de funcionamiento político y económico del mundo para que se trate a los capitales como algo que hay que cuidar su libertad y a las personas hay que meterlas presas cuando tienen que entrar a otro país. Entonces me parece que esta es la más grande metáfora de los tiempos que estamos viviendo y sobre todo cómo lo aceptamos en el discurso y a veces ni siquiera prestamos atención al uso del lenguaje en estas situaciones. Y con todo esto, ver qué está pasando en Argentina. En Argentina tenemos un sistema que lleva los ingresos de los que menos tienen a los que más tienen y al mismo tiempo va erosionando las instituciones que podrían alterar esta situación. Para mí el caso más doloroso es el caso del ANSES, porque bueno, allá haber sido un trabajador del ANSES despedido el último año, porque yo había entrado en la planta del ANSES en el año 98, así que no entré por la política, como si esto fuera un problema, ¿no? Porque el grupo gobernante son, ¿cómo lo llaman ellos? Esto que hay que moverse cuando el esfuerzo... la meritocracia, pero es la meritocracia de los herederos. También es una meritocracia muy extraña. Entonces, todos los términos atrás tienen un poquito para rebuscar qué es lo que están queriendo decir. Pero el ANSES está en una etapa de disolución. El Fondo de Garantía de los Jubilados, que no es de los jubilados, sino que es de todos los argentinos, están desde el primer día buscando cómo lo desarman. Primero con los acuerdos truchos con Qatar, después haciendo operaciones que podría hacer el propio ANSES a través de empresas financieras, y ahora intentando vender la totalidad de las acciones que tiene el ANSES de empresas en la economía real. Porque cuando nosotros llevamos adelante la propuesta de transformación del sistema, estábamos convencidos que lo mejor para el sistema jubilatorio es que ANSES tuviera la mayor posibilidad de inversiones en la economía real. No en un plazo fijo en un banco, o en un bono, o en un título, sino en algún caso, después lo charlamos si quieren, de una fábrica, de una planta, porque eso no solo era la tasa de interés, sino que eran los puestos de trabajo que eran más aportes y contribuciones. Entonces hacía la propia lógica del sistema. Bueno, que están tratando de desarmarlo. Como hoy en la Argentina hay jubilados de primera y de segunda. Vieron que ya la moratoria la están tratando de achicar para que esté esta prestación universal para adultos mayores, la PUAN la llaman, que es un 20% mayor. Y fíjense como siempre hay algo escondido atrás de estas cosas. Para nosotros la incorporación de jubiladas, jubilados, fue una política de género. Se decían para burlarse que era la jubilación de amas de casa. Y a nosotros nos encantaba que era la jubilación de amas de casa, porque si el capitalismo había decidido no remunerar algunos trabajos, sobre todo los que llevaban adelante muchas veces las mujeres, por una cuestión también de machismo, una cuestión patriarcal, o incluso querer circunscribir las mujeres a los trabajos más informales, en aquellos casos que eran remunerados, nosotros estamos convencidos que el Estado tenía, por lo menos que en alguna etapa de la vida, venir a romper esa situación y poner todo en pie de igualdad. Y ese fue el 80% de quienes ingresaron fueron mujeres a esa prestación. Bueno, hoy el 80% de quienes obtengan una prestación universal para adultos mayores van a ser mujeres también. Es decir, van a tener una jubilación de segunda. Los varones van a tener una jubilación de primera y las mujeres una jubilación de segunda. Y hacia esto va
Estas son el tipo de medidas que va tomando este gobierno. Pero, ¿qué efecto tiene todo esto en el sistema económico argentino? Y bueno, la destrucción del mercado interno. La destrucción del mercado interno por la caída de demanda por los ingresos. Que acá vienen las otras mentiras. Ningún país se hace grande con malos salarios y con alto desempleo. Para crecer necesitas buenos salarios y buen empleo. Y con una buena demanda agregada va a haber inversión, y esa inversión va a provocar que se generen nuevos puestos de trabajo, y esa es la rueda positiva de la economía. La que nos pretenden vender, que es empresarios ganando mucha plata y después produciendo que esto se derrame sobre el resto de la sociedad. No hay ni una etapa en la historia del mundo en la que haya funcionado de esta manera. O sea, es un cuento muy lindo para un libro de texto, pero ese libro de texto no tiene nada que ver con la realidad, es un mero ejercicio intelectual en una ciencia como la economía, si la podemos llamar ciencia, que debe tener un fuerte contenido histórico. No puede producirse ni enseñarse la economía como se produce y se enseña en las universidades en la Argentina y en el mundo, que es como si fuera una cuestión abstracta, una cuestión matemática, porque se termina sucediendo las barbaridades que suceden. Cuando se enamoran de estos desarrollos y los quieren llevar adelante en la práctica, terminan pasando las desgracias que pasan. Entonces, el otro eje, a partir de los ingresos, un deterioro del entramado productivo nacional. Para poner un ejemplo, el presidente dijo que quería que Argentina sea el supermercado del mundo. Y la verdad que encontramos los supermercados llenos de productos de otros países. Entonces, primero, era un disparate lo que decía el presidente. Segundo, el resultado que sucedió es el que iba a suceder. Tercer eje, el gobierno decidió pinchar todos los salvavidas antes de tirarse a la pileta. En el sistema financiero fueron desmantelando muy rápidamente todas aquellas cuestiones que hacían a la protección del sistema financiero argentino en términos del uso del conjunto de la comunidad. Y esto me parece que a contramano también de lo que está pasando en el mundo. Desde el G20 del año 2010, que a mí me tocó participar como ministro de Economía, las naciones industrializadas empezaron a pensar y a trabajar en cómo podían regular con mayor eficacia el sistema financiero. Y no era el kirchnerismo, era el presidente de Estados Unidos, el presidente de Francia, o sea que nuestra prédica, digamos, en ese momento formaba parte de una prédica global. Bueno, ahora el gobierno argentino decidió hacer lo contrario. Decidió desregular completamente el sistema financiero. Y esto ha provocado que sea el país en el cual más fuerte pega cualquier alteración o cambio que pase en cualquier país del mundo. Es cierto que la suba de la tasa de interés provoca dificultades a los países emergentes en la captación de capitales. Ahora, fue muy distinto el resultado en otros países que en Argentina. En Argentina se amplificó, yo diría una escala que no existe en ningún otro país. ¿Y esto por qué sucedió? Por dos motivos. Uno fáctico, que es el nivel de endeudamiento y de debilidad en términos de necesidad de financiamiento que el gobierno puso en Argentina, pero el otro y más importante y más permanente es el desmantelamiento del sistema de regulación del mercado cambiario y del mercado financiero en Argentina. Para poner un ejemplo, en el 2000, a principios de los 2000, una persona física podía comprar 2 millones de dólares, después bajó a 100.000, después estuvo la época donde la regulación fue mucho más fuerte, el mal llamado cepo. Bueno, asumió este gobierno, lo pasó a 2 millones y hoy es ilimitado. Es ilimitado. Entonces, esto hace que mientras una persona, la docena de facturas sale 120 pesos o un poco más, hay otra persona que está fugando 10 millones de dólares, entre comillas, legalmente. Estas son las cosas de verdad de la economía, digamos. Este tipo de espejos que deforman, ¿no? Porque son muy distintas las cosas que se ven en los dos espejos. Los exportadores no tienen tiempo límite para liquidar las divisas. Entonces hace una exportación y nunca liquidan las divisas. En nuestra época
tenían 24 o 48 horas según la actividad. Uno puede discutir, es mucho, es poco, podemos discutirlo, puede ser 30 días. No, lo relevante, yo estoy convencido que en economía, en el sistema capitalista, en el cual el capitalismo nos toca vivir, son cuestiones de grado. No vale la pena ser fundamentalista de nada, porque estás en un sistema que es una porquería. Entonces lo único que tenés que mirar es cómo defendés a la población más vulnerable en cada situación. Pero bueno, entonces podemos discutir si son 48 horas o un mes el ingreso de visa. Lo que no puede discutir es que las divisas tienen que ingresar al país. ¿Cierto? El otro tema, necesita un país como Argentina que haya una coordinación, una regulación, pongan el nombre más agradable o más desagradable que quieran, del comercio exterior. Que haya una administración del comercio exterior. No puede ser que los presos comamos manzanas chilenas en las cárceles argentinas. No puede suceder eso, porque hay compatriotas nuestros que no pueden sacar las manzanas de sus quintas y de sus campos porque no tienen precio. Algo está muy mal en esa situación, ¿no? Entonces, vinculado a este eje de las finanzas internacionales, indudablemente está la regulación del comercio exterior, que se desreguló abruptamente y sin ton ni son en esta etapa. En definitiva, la inflación termina siendo un mecanismo también de distribución del ingreso de los que menos tienen a los que más tienen. Y me parece que es uno de los ejes para explicar lo que pasó en estos 2 años y medio, para explicar la frivolidad, la pereza intelectual, la desidia, más allá de los negocios que estén haciendo los funcionarios del gobierno. También hay otro problema que es conceptual, que es imaginarse que vive en un mundo que no existe. ¿Cierto? Porque el presidente lo dijo clarito, conmigo la inflación no va a ser un problema. Y es cierto, para él y para la clase que él representa no es un problema. No es verdad. Entonces, como dice, no, salimos del cepo extraordinariamente bien. 40% de inflación. Extraordinariamente bien puede ser para los dueños de los bancos. Para los pequeños y medianos comerciantes y para la población que tiene que consumir bienes y servicios, fue una catástrofe. No había esa inflación desde la crisis del 2001. Y si quieren, desde antes de la convertibilidad. Siguen hablando de la pelea contra la inflación y qué sé yo, y el año siguiente 25% de inflación. Siguen hablando de la inflación y otra vez la burla institucional, ¿no? Porque el presidente, el Banco Central y su independencia y que hay que cuidar las sacrosantas reservas, etcétera, etcétera. Y nos desayunamos que ponen en el presupuesto el 10% de inflación para este año. ¿Ustedes se acuerdan las cosas que decían de nuestro presupuesto? Yo no voy a hacer la defensa irrestricta y todo, aunque lo hago con orgullo y con ganas, pero digamos que ni vale la pena. Pero simplemente para poner, ¿no?, lo que eran nuestros presupuestos. Un dibujo, una mentira, y un Moreno, y Kicillof, y la mar en coche. Y la verdad que a la Argentina le fue un poco mejor, me parece, que en esta etapa con nuestros presupuestos. Pero no contentos con eso, el presupuesto se manda en septiembre, lo manda el Ejecutivo en septiembre, y termina votándose en noviembre, en diciembre, más o menos, es lo usual. No contentos con ese 10% y con ese dólar a 19 para este año, hacen una conferencia de prensa el Día de los Inocentes, donde deciden terminar con la independencia del Banco Central, ¿no? Lo sientan al presidente del Banco Central para retarlo en público, y para lo que sea, no fue tan así, lo terminaron rajando. Entonces, mire si era así o no era así, ¿no? Las cosas como se van conociendo en el tiempo. Y nos dicen, no, bueno, no va a ser el 10, va a ser el 15. Ya en ese momento, en algunas charlas que teníamos, nunca va a ser uno de 22. Porque la inflación puede tener algún componente monetario, pero en la Argentina la inflación de costos es la que domina la escena. Y la puja distributiva es la que domina la escena. Entonces, inflación de costos más puja distributiva, más mal manejo monetario, este año vamos a tener menos del 30% de inflación. Y entonces, la persona que dijo conmigo no es un problema, 40, 25, 30, también podríamos decir medida
como la mide, pero 40, 25, 30 de piso. Entonces ese es otro mecanismo de distribución del ingreso al revés. ¿Y hacia dónde vamos? Yo creo que vamos hacia un deterioro cada vez más veloz, porque fíjense, las supuestas soluciones del gobierno son parches de muy corto plazo cada vez más caros. Por ejemplo, la tasa de interés del 40% para contener el tema de las LEVAC, para que no haya una corrida contra el dólar. Para que no haya una corrida contra el dólar, que igual sucede. O sea, hoy tenemos la corrida contra el dólar más el 40% de tasa de interés de la LEVAC. El combo completo. Pero como no alcanzaba, vamos a las medidas de largo plazo, que venga el fondo. Y entonces es 40% de tasa de interés, corrida contra el dólar, más restricciones en el manejo de la política argentina. Porque en definitiva es eso. Cuando dicen nos ayudan, hay cosas que revelan, ¿no? El presidente dice la confianza del mundo en Argentina, y el fondo demuestra la confianza del mundo en Argentina. Mirá, si confiara en Argentina no se podría saber el fondo. Haber ido a buscar el fondo es la demostración palmaria de la desconfianza del mundo con este gobierno. Porque ¿por qué vamos a hacernos cargo los argentinos de lo que está sucediendo? Un lapso que terminará, se cambiará de punto. Entonces esa tal confianza no existe. Pero lo grave que viene atrás de eso, y para tratar de redondear, cosa que me cuesta bastante, es el cierre neocolonial, para terminar donde empezamos, ¿no? ¿Por qué? Porque la verdad es que hoy el gobierno decidió despojarse de todos los grados de libertad en acción política. Ese es el fondo de la cuestión. Entonces, tenemos un presidente elegido por la sociedad argentina que hace de presidente. Pero tenemos un ministro de Economía que hace de brazo ejecutor de Madame Lagarde, que es el brazo ejecutor del consenso de Washington. Entonces, el Ministerio de Economía ni siquiera lo maneja el presidente, lo maneja Washington. Y la otra gran institución de este sistema capitalista, en la etapa del capitalismo financiero, que es el Banco Central, tiene un presidente que responde a los banqueros. Sus reuniones son con los banqueros. Entonces, el Ministerio de Economía, gobernado por Washington. El Banco Central de la República Argentina, gobernado por los banqueros. La sociedad argentina sin un gobierno que eligió. Esa es la situación que me parece que estamos viendo. Bien, bueno, muy interesante y que suscita montones de preguntas. A ver, yo empiezo con algunas y después serán ustedes. ¿Qué opinás de esta reunión de esos famosos gurúes que para mí son unos charlatanes tipo Broda, etcétera, que se reunieron ayer con Caputo? Estaban incluso en las miradas socarronas que se veían en la foto, sobre todo la de Miguel Ángel Broda, ¿no es cierto? Parece que ellos están diciendo de que esto es insuficiente y que se acaba la fase del ajuste gradual. ¿Pueden ir más lejos estos tipos? ¿Es sustentable una política de seguir acelerando más este proceso de, como decís vos, de dependencia, de vulnerabilidad, de sometimiento, ¿verdad?, neocolonial? ¿Puede llegar esto hasta el 2019? Hasta octubre del 2019, digo, sin que se produzca realmente una implosión económica de grandes proporciones. ¿Cómo lo ves eso? Bueno, ya este año sabemos que segundo y tercer trimestre, yo no quiero hacer de gurú, porque para gurú ya están hechos, pero no, pero segundo y tercer trimestre va a haber decrecimiento. Pomposamente lo llaman estanflación, ¿no? Inflación con decrecimiento, con recesión o con la economía planchada. Ese ya es un escenario que ni el más optimista de los macristas te dice que no va a ser así. Y me parece que el deterioro de ingresos este año va a ser mucho más grave de lo que vino haciendo en la etapa de los 5 semestres anteriores. Vamos a tener un semestre con un deterioro de ingresos mucho más fuerte, lo cual va a aumentar la mal llamada conflictividad social. Porque, otra vez, ¿no? Porque conflictividad social son los reclamos populares de una situación que merece reclamos populares. Entonces, me parece que estamos viendo en la Argentina que empiezan a aparecer señales de que algunos sectores que estaban
esperando, viendo, ya no tienen más margen ni para esperar ni para ver. Porque se está haciendo difícil ir a comprar comida. Entonces ya se va quedando el margen. Un salario, pensemos en el formal, ¿no? Un salario en el cual el 5 o el 7% eran las tarifas. Bueno, pasa a ser el 30%. El alquiler era un 20%, pasa a un 40%. O sea, se va achicando todo y el supuesto endeudamiento bancario que te puede servir para paliar ese momento se tiene que convertir en algo permanente. Entonces es una bicicleta que no da abasto, porque el primer mes te puedes endeudar, el segundo te puedes endeudar, el tercero te endeudas para pagar deuda, que es lo mismo que hacen con la Argentina. Y una parte de tu ingreso te lo come la tasa de interés encima, que es una tasa de interés para nada despreciable. Entonces, el deterioro de ingresos de este semestre para Viva va a marcar el signo de dos cosas, la protesta o la demanda social, pero cada vez más va a reforzar la necesidad de ajuste desde el punto de vista del gobierno. O sea, cuando uno tiene una situación como esta, algunos de nosotros pensamos que de estos problemas se sale creciendo. No hay otra forma de salir de una situación de deterioro de la economía que no sea creciendo. Y creciendo requiere mayores ingresos de la población. Entonces, si a uno le tocara tratar de llevar adelante la situación, con todas las dificultades del caso, lo primero que necesita es un shock distributivo. Es que la población tenga más ingresos. Bueno, la política del gobierno, más el corsé del Fondo Monetario, que le queda muy cómodo porque no es que les duele, ¿no? Van en el sentido contrario. Y esta fue la espiral de la alianza. La espiral de la alianza en los últimos 3-4 meses fue en este sentido. Y va deteriorando cada vez más el ritmo de la economía, lo cual deteriora los ingresos fiscales, lo cual dice que hay que hacer más ajuste. Entonces es una carrera contra un supuesto equilibrio fiscal que nunca llega, porque nunca podría llegar. Por este camino nunca podría llegar. Y me parece que eso es un poco lo que vamos a ver en los meses que vienen, ¿no? Vamos a ver cosas locas como... Yo era trabajador de ACES en esa época y venían con las planillitas, venía un tipo del Ministerio de Economía y decía que trabajaba con Sturzenegger, segundo fracaso, porque hay cosas que no hay que olvidarse, ¿no? Son los mismos actores que aparecen una y otra vez, con las mismas ideas y con los mismos cuentos. Entonces venían con las planillitas y decían, no, el ANSES es un desastre porque hay 700.000 personas que tienen 2 jubilaciones y esto es una truchada. Y yo quiero raso, puedo mirar si no es así. Cuando fallece una persona, el cónyuge tiene una pensión. Es así. Esos son los derechos en la Argentina. Bueno, yo les aseguro que vamos a ver en los próximos 15 días que aparecen los dobles jubilados, las asignaciones truchas, todas estas cosas que después son mentiras. Entonces, como se hacen trampa al solitario, dicen, no, el problema es que si sacamos los jubilados truchos, esto hay superávit fiscal, y no existen, terminan chocando contra su propia mentira. Lo grave de esto es que en el medio está involucrada toda la comunidad. Entonces va a haber una potentísima agresión mediática sobre el sistema jubilatorio, sobre el sistema político, sobre los docentes, sobre las universidades. Es decir, todas aquellas cuestiones que hacen a mejorar el nivel de igualdad, a que haya más derechos, van a ser fuertísimamente atacadas en este semestre. Entonces, la pregunta de Atilio, hoy me parece que es de final abierto, pero el contexto está clarito, ¿no? Es un deterioro descomunal de lo que pasa. Y a veces yo pensaba que el gobierno estaba haciendo todo este desastre para hacer un cambio de medio término, ¿no? Porque lo que pasó acá, el dólar saltó de una manera que es gravísimo. Los argentinos, como hay una historia lejana, bueno, más o menos parece algo razonable, pero es un disparate lo que pasó en los últimos 45 días. 30% creo que es más o menos el salto del tipo de cambio. Fíjense que una inercia inflacionaria más 30% de salto del tipo de cambio, esto va a cualquier lado. Hoy Camioneros consiguió 25% de aumento de salario, me parece que es auspicioso, corriendo de atrás, pero auspicioso, por lo menos quebrando una tendencia que estaba sucediendo
trabajadoras y trabajadores. Y me parece que también vamos a ver medidas cada vez más locas y en apariencia más creativas para operar sobre el sistema financiero, ¿no? Bonos que se toman en dólares, pero el interés se paga en yuanes, vamos a ver cualquier cosa. Y me parece que va a haber algunos intentos de decir, bueno, hay que desprenderse de algunos activos del Estado. Y me parece que atrás de algunas cabecitas se está dando vuelta en buscar algún esquema de que Argentina no tenga moneda. Vía dolarización o vía... A los ecuatorianos, por ejemplo, que de repente eliminen la moneda nacional o una convertición. Mirá, me parece que un primer intento, como hace este gobierno las cosas, que es bastante, digamos, pícaro para eso. ¿Te acordás que se hablaba de vender dólares en los comercios? En los kioscos. Bueno, era una forma de vender los productos en dólares, ¿no? Porque hoy vas a comprar 10 dólares, mañana vender 10 dólares, al otro día se cambian los cigarrillos o el pan en dólares. Me parece que era un mecanismo para sensibilizar a la comunidad en este sentido como un globo de ensayo. Lo que hubiera pasado, hasta ellos creo que se asustaron de lo que podía suceder en un experimento de ese calibre. Pero yo creo que una de las figuras que tenía que ver con esto era Sturzenegger. Hoy creo que hay personajes que son mucho más rudimentarios en términos de pensamiento económico que Sturzenegger, lo cual no estoy haciendo un elogio ni un deselogio de nadie, simplemente tratando de describir lo que está pasando, ¿no? Y me parece que es como que es una idea que hoy el tema es, el gobierno desde el principio, pero hoy sobre todo, no habla de economía, nunca, habla siempre de finanzas. Van a ver que no van a encontrar una cuestión del presidente o de su equipo que está hablando de economía. Está hablando de un discurso ideológico de las tarifas y del capital que va a venir a ayudarnos y de la confianza del mundo y de finanzas. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Qué pasa con el VAC? La deuda, el endeudamiento, y no salen de ese libreto, me parece. Pregunta por ahí. Yo tengo... Adelante. No sé por qué usamos micrófono. No, porque está grabado. No. Alguien me ayuda para distribuir para el micrófono. No, una de las principales mentiras o falacias que argumentan es la herencia recibida, el déficit fiscal, el atraso de las tarifas, cuál es la situación real atrás de todo. Lo que dicen que ahora nunca llegaron a mostrar toda la evidencia que tenían atrás, que nunca se blanqueó la situación real que recibieron en el país. ¿Cuál es la verdad de eso? A mí, sinceramente, me parece un discurso que no se puede sostener. Yo no recuerdo, salvo el traspaso de Néstor a Cristina, un cambio de un presidente a otro que haya sido tan cómodo en términos económicos, financieros, cambiarios, como el que fue de Cristina a Macri, más allá de la falta de respeto de cómo se hizo. Inclusive, algo que nos olvidamos, ¿no? Utilizaron al Poder Judicial para arrestarnos un día. Nos mandaron un telegrama a Cristina y a mí diciendo que habíamos cesado un día antes. Así que hay una muestra de eso que algunos llaman justicia y que es un sistema de administración de poder para los poderosos. Así comenzó en términos institucionales, pero en términos económicos financieros, el Banco Central tenía reservas, ANSES tenía un fondo, ANSES pagaba las jubilaciones, AFIP recaudaba, había programas de gobierno que funcionaban, que incluso algunos de ellos fueron elogiados en la campaña por el propio presidente. No hubo ningún salto de un día para el otro, salvo los que ellos decidieron provocar por decisiones políticas de ellos. Y la verdad es que, otra vez, podríamos discutir si el déficit era alto o bajo, pero es una herramienta del Estado. Es una cuestión de grado. Hoy lo que sí podemos decir, en términos concretos, es que el gobierno de Macri logró algo, dos récords, ¿no? Tiene el déficit fiscal más alto de la historia argentina, el déficit de balanza comercial más alto
de la historia argentina, y eso es producto de toma de decisiones políticas, ¿no? Es que pasó por la herencia, y marcaron un camino que fue en ese sentido y deterioró el funcionamiento, porque es todo mentira. Dicen, no, la austeridad gastó 22 ministerios. Y Alem se cumplió la cosa. Es todo mentira y tapado. Entonces la burocracia del Estado, son ellos. Y la herencia recibida fue un país con un alto nivel de trabajo, bajo nivel de desempleo, con un sistema financiero invulnerable, aún para las barrabasadas que hicieron ellos, con un Estado que gobernaba porque tenía las herramientas para hacerlo, con instituciones que funcionaban, instituciones en sentido amplio, ¿no? Esto es el CEL, la FIP, PAMI, con provincias que financiaban su funcionamiento con soporte muchas veces del Estado Nacional, pero no había habido problemas severos en ninguna provincia, más allá de algunas discusiones de economías regionales que creo que son temas para la próxima etapa, hay que pensar muy fuertemente, así como el sistema financiero, así como el sistema tributario, el entramado institucional. Pero la verdad que repasamos juntos y me cuesta ver cuáles son los puntos de la herencia recibida. Y si quieren, agarremos el más escandaloso, ¿no? Yo creo que es una de las etapas con menor deuda de la historia de la República Argentina por decisiones políticas del gobierno anterior. No pasó de casualidad. Nosotros negociamos la deuda con quitas del 66%. Incluso la que me tocó llevar adelante a mí en el año 2010 fue la primera vez en la historia argentina que no se pagaron comisiones a los bancos para ese canje de deuda. ¿Qué tenemos en solo 2 años y medio después de esa situación? Que Argentina lideró el ranking de los países emergentes de toma de deuda en el año 2016-2017. Lideró el ranking. Y una economía, que es una economía muy importante como la Argentina, pero no es la China, no es la hindú, ¿cierto? Entonces ellos tomaron menos deuda que Argentina. Y esto me parece que marca a las claras el deterioro y que en todo caso la herencia recibida fue lo que les permitió poder hacer algunas cosas que lamentablemente tomaron la decisión política de llevar adelante. Pero el caso de la deuda, y para mí el otro caso es el caso del Banco Central, ¿no? Hay una denuncia penal por el tema del dólar futuro, que sinceramente es un disparate, porque se dicen en la denuncia cosas como vendieron el tipo de cambio por fuera del tipo de cambio de equilibrio. Bueno, para eso se usa el dólar futuro. Si no, no tendría sentido. ¿Para qué vas a vender el dólar al precio que es? No habría mercado futuro si no fuera para tratar de modificar el precio de largo plazo. Pero además, yo estoy convencido que no es judiciable, que es una decisión de política, que no hubo además ninguna cuestión de nadie vinculado al gobierno donde haya usado eso para sacar una ventaja personal, que sería lo que sí podría estar por atrás, y que creo que hay personas vinculadas a este gobierno que sí sucedió. Vienen después a armar este sistema de la LEVAC, que yo tampoco creo que sea judiciable. En esto tenemos que también acostumbrarnos a decir las cosas como son. Lo que sí puede ser judicial es si alguno sacó ventaja de esa situación. Pero más allá de que sea judiciable o no, lo gravoso que ha sido para la economía nacional. Este jueguito decía, no, ustedes emitían pesos. Bueno, ¿y ustedes qué hacían? No, colocábamos deuda pagando intereses. Como esa deuda entraba, había que usar el Tesoro para pagar el déficit que generó este gobierno, emitiendo pesos. Y como suponemos, no soy yo, como soy Tucumán, como suponemos que hay demasiados pesos, los chupamos del mercado con las LEVAC. Pero como esos pesos irían a dólares, le pagamos la tasa de interés que quieran. Entonces pagamos la tasa de interés de la deuda y pagamos la tasa de interés de los LEVAC, porque no había que emitir. Yo no entiendo cuál es la explicación, y bueno, los resultados son los que están a la vista, ¿no? No es que estamos discutiendo algo ex ante, que yo no pensaba así, y me dicen, no, callate porque vos sabés la economía. Bueno, puede ser, pero hoy el resultado lo tenemos a la vista de lo que sucedió. Y el discurso atrás de esto, estas mismas personas nos dicen
El ANSES está quebrado. Miren, desde los 90 que estamos escuchando que los sistemas previsionales del mundo están quebrados. Lo cual es un disparate porque no quiebran. El sistema previsional es una cuestión de flujos. Entran ingresos, salen erogaciones. Y ese es el sistema previsional. Podemos discutir si te gusta o no cómo se financia. ¿Está bien? Entonces nosotros estamos convencidos que es una cuestión importante para la sociedad, por lo tanto hay impuestos que van al ANSES. Hay otros que dicen no, cada uno que se la arregle como pueda y que no vaya nada porque esto es grave para la sociedad que haya impuestos tan altos. Es una discusión. Yo estoy claro cómo la pensamos nosotros, pero no quiebra. No quiebra. Porque no es una cuestión de stock. ¿Vieron la diferencia entre stock y flujos? El stock es algo, una foto de algo que tenés en el momento. Te voy a decir, mirá, yo tengo tanto de ahorro, eso es un stock, me lo voy a gastar en tantos años. Pero no es la situación del sistema previsional de ningún país. De hecho, si me permiten, porque esto de la prédica, ¿no? No, los sistemas previsionales estatales son un desastre, entonces hay que privatizarlos, como en el mundo. 13 países privatizaron el sistema previsional. Ni Estados Unidos, ni Francia, ni Inglaterra, ni Alemania, ni Italia, ninguno de esos países, ni España, privatizó su sistema de seguridad social. Solo fue un experimento que sí sucedió en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, en Nigeria, en Singapur, en India. ¿Está bien? El único país que fue y volvió fue la Argentina. El único. Porque hubo un gobierno con una decisión política de enfrentar esa situación que era insoportable. Pero bueno, dicen esto del sistema previsional, que fue la prédica para privatizarlos en los 90. El Banco Central sí regula stocks, porque tiene reservas, tiene deudas, tiene activos, tiene pasivos. El que está quebrado es el Banco Central por decisión de este gobierno. Por eso paga tasa de interés del 40%. No es que se sentaba tu cerebro y decía yo voy a decidir la tasa. Como a cualquier quebrado, el prestamista le cobraba la tasa que quería. Eso fue lo que sucedió. Entonces, dicen que está quebrado quien no está quebrado, quien técnicamente no puede estar quebrado, y el que está quebrado te lo esconden. Entonces, esa es parte de la herencia por venir. Pero bueno, como nosotros, y digo nosotros en sentido amplio, creo que es parte de lo que viene, no tenemos el mejor equipo de los últimos 50 años, yo creo que nos va a ser razonablemente sencillo resolver algunas de estas cuestiones que parecen insolubles. Y dicho sea de paso, si el mejor equipo de los 50 años provocó las cosas que provocó, ahora que viene el banco de suplentes, agarrémonos. Más preguntas, por favor. A ver, alguien que me ayude con el micrófono para que así la grabación pueda salir con... ¿Por qué siempre decir distribución y no decir transferencia de ingresos? La diferencia. Pues siempre Me matás. decir distribución. Sí, porque me parece más contundente decir transferencia. son transferencias. Sí. Lo que pasa es que cuando uno mira el conjunto, pues cómo está distribuido. Es una deformación mía de... Es claro que es un sistema de transferencias. Sí. ¿No? De transferencias a los que menos, De lo que menos a lo que más. Lo que pasa es que también se configura una distribución, ¿no? Como queda a través de esas transferencias, cómo queda distribuido. Pero sí uno podría decir que este es un esquema de transferencia de los que menos tienen a los que más tienen. No. Vos, Rodolfo, a ver. Saliendo un poquito de números y apelando a tu experiencia como ministro, como vicepresidente, hay un fenómeno de suicidio de un empresario nacional que trabaja para el mercado interno, que produce en sus decisiones políticas en el 2015. Y la segunda es, en otro contexto que confío en que vamos a poder revertir, la relación entre restricciones externas y el consumo como objetivo de máxima. Habría que revisarla, y es posible revisarlo, o el sistema solo nos obliga a consumir y a ofertar cada vez más consumo. Qué brillantez conceptual, porque los dos problemas para mí son el mismo. Si no entiendo mal, la pregunta es, che, ¿por qué una sociedad, en particular los empresarios, votarían
a un gobierno como este, y la otra es cómo se sale de esto en el largo plazo, no en lo corto. Y me parece que son más temas de Atilio que mío. Me parece que es lo del principio, ¿no? Yo estoy bastante obsesionado con esas cuestiones de cómo se configura y cómo está funcionando las sociedades hoy. Hay un sistema de consumo y de imposición de consumo que distorsiona los objetivos individuales y colectivos al mismo tiempo. Y se retroalimenta y termina siendo la situación de consumo que lleva a una vida en la cual yo le puse un nombre que es: nosotros hoy somos homos administrativos. Lo único que hacemos es pagar facturas. Entonces empezás a pagar facturas y cuando terminás de pagarlas te empiezan a llegar las próximas para que vuelvas a pagarlas. Entonces nos van quitando la capacidad de soñar y en el medio la capacidad de vivir. Porque es trabajar para pagar facturas, necesito más trabajar y vuelvo a pagar facturas. Y me parece que la vida debiéramos trabajar para que sea otra cosa, y creo que la mayoría estamos de acuerdo, salvo seguramente alguien tiene derecho a pensar distinto, pero me parece que ahí hay un tema. Tiene que ver con el capitalismo concentrado, pero también con el diseño urbano de la vida en estas épocas, también con el desarraigo que se va generando a través de los movimientos de capitales. Y acá es como que hay muchos, tengo más preguntas que respuestas, pero hay muchos ejes para pensar hacia adelante que me parecen que vale la pena. Por ejemplo, si uno mira el mundo, las ciudades importantes de los distintos países son más parecidas entre sí que a su propio país. Y ahí hay un fenómeno para mirar, porque además estas ciudades se terminan llevando todos los recursos fiscales. No es solamente una cuestión, mirá que lo que dijo, no. ¿Qué impacto tiene esto en la economía? Y que la ciudad de Buenos Aires tiene 10 veces el presupuesto de La Matanza con una población similar. Entonces ahí hay una cuestión de cómo se vive, de servicios públicos, del rol del Estado, ¿no? O por ahí decir, bueno, la ciudad de Buenos Aires tiene un presupuesto parecido al de Madrid. Y entonces ahí también hay una cuestión de desigualdad y hay una cuestión de concentración que hace de tapón al funcionamiento de la vida y de la economía. Los supermercados. ¿Cuál es el rol de los supermercados? ¿Por qué hay que aceptar graciosamente estas situaciones que se imponen como únicas? La verdad que los supermercados son un gran problema para los países, porque le hacen mucho daño a los consumidores, en tanto y en cuanto consumidores, con varias estrategias que da para hablar un día entero. Es más, hoy en las materias en administración hay una materia que es supermercadismo, ¿no? Donde se enseñan todas esas tácticas y estrategias para arrancarle al consumidor el excedente. Pero además destruyen al productor nacional, ¿no? Como hay una alianza que es Procter & Gamble, Unilever, grandes cadenas internacionales de distribución, grandes cadenas internacionales de comercialización y los medios concentrados, porque nos han quemado la cabeza con la pauta estatal. Nadie habla de la pauta privada. Para ponerle nombre concreto y no parezca que es todo un discurso en abstracto, si un supermercado quiere hacer propaganda en Crónica o en Diario Popular, le sacan los descuentos que le hace Clarín. Entonces, como la distribución es muy desigual, nunca pueden tener esas propagandas. Como nunca pueden tener esas propagandas, no pueden vender más. Entonces nunca van a tener esas propagandas. O sea, es un sistema que se retroalimenta en cada vez mayor niveles de concentración. Y la verdad es que yo creo que quizá no podamos fabricar iPad, pero lata de tomate y dentífrico, sí. ¿Por qué Sudamérica va a estar metida en un sistema de producción y distribución de productos de consumo masivo que otra vez son neocoloniales? Porque la verdad que las venas abiertas siguen abiertas. Antes era plata y oro y ahora son los dólares. Por mecanismos más sofisticados, más sutiles, menos violentos en términos físicos, pero no menos violentos en términos de la vida diaria. Y creo que ambas cosas son todas estas cosas
tiene que ver con las ambas caras de tu pregunta, ¿no? ¿Por qué, uno diría en términos de clase, la clase empresarial local estaría dispuesto a votar a aquellos que lo van a destruir? Bueno, pareciera que hay una apuesta a una supuesta modernidad, una apuesta a una supuesta civilidad, una apuesta a una supuesta sofisticación que viene impuesta por el mismo sistema, por el sistema mediático, cultural y de consumo, que están súper vinculados, ¿no? Si a cualquiera de nosotros, ustedes, personas que saben mucho de historia, mujeres y varones que saben mucho de historia, entonces yo quizá acá fracaso con mi experimento, pero si uno pregunta en cualquier aula quién ganó la Segunda Guerra Mundial o quién ayudó más a que se gane la Segunda Guerra Mundial, rápidamente todo el mundo te contesta Estados Unidos. Y la verdad es que es una de las mentiras mejor construidas de la historia universal, porque sin la Unión Soviética no se hubiera podido ganar jamás la Segunda Guerra Mundial, en términos de vidas, en términos materiales, en términos de esfuerzo, en términos que quieran. Entonces hay una imposición cultural. Hoy las artistas y los artistas no parece que representaran las culturas locales, y cuando representan las culturas locales son denostados. Los grandes top 10 en realidad no sabéis si nacieron en Caracas o en Los Ángeles, y sería lo mismo. Entonces ahí hay un proceso de neocolonialismo a través del sistema cultural muy fuerte que termina en el supermercado. Porque salvo en Argentina, que a través de Paca Paca los chicos van y piden la mochila de Belgrano o el disfraz de San Martín, lo que se venden son cuestiones de Disney, ¿no? Cuestiones de Disney que, dicho sea de paso, cuando toman temas de cultura de algunos países son distorsionadas lo más posible, ¿no? Lo más posible. O uno mira El Rey León y la verdad vos decís, esto mis hijos no lo van a ver, porque es una imposición de un sistema que no tiene ningún sentido reproducir, o que sea el objetivo de una sociedad reproducir algo que alguien es rey porque es rey. ¿No? Parece que es muy grave el sistema de comunicación a través de los medios no directos. Y entonces, me parece que lo de grandes capas de la sociedad tiene que ver con esto. ¿La culpa es de ellos? Nunca. La culpa es de los que pretendemos difundir cosas distintas y no lo hacemos en la manera que tenemos que hacer. Y acá hay un gran desafío, me parece, que yo creo que empieza en la escuela primaria. Porque dicen, no, ustedes vienen a meterle la ideología a los chicos. Flaco, escuchame una cosa, en la cárcel uno de los grandes temas es conseguir libros, ¿no? Porque que te llegue un libro es todo un proceso kafkiano. Porque el libro llega, lo tiene que revisar el sistema de educación. Cuando lo termina de revisar el sistema de educación, lo revisa el sistema de seguridad y ahí podés acceder a tu libro. Más vale que sea chiquita. No puede tener tapadura. Entonces, tuve la oportunidad de hablar con una de las personas que lleva adelante todos estos procedimientos. Y digo, pero escuchame, ¿qué es lo que pasa? No, bueno, dentro del libro puede venir un mapa, un plano, una lima también. Yo no me veía mucha posibilidad de... Ah, mira, bueno, está bien, suena razonable. Pero además, hay temas que están prohibidos dentro del sistema penitenciario. Ah, ¿y cuáles? Primera gran definición. Política, sexo y violencia. Todo al mismo nivel. Todo al mismo nivel. O sea, violencia que la ejercen, sexo que bueno, es una cuestión. Y política, como el gran tabú de las sociedades controladas y dominadas. No sea cuestión que los presos se puedan educar y pensar. Pero eso no es lo más curioso, porque siempre hay más. Entonces, política. Y entonces un libro de Sarmiento no me lo podrían mandar. ¿Cómo un libro de Sarmiento? No, un libro de política. ¿Y Sarmiento qué tiene que ver con la política? Muchas gracias, fin de la entrevista. Más preguntas, sí. ¿Hay por ahí? Y después te voy para allá. Sí,
Perdón, no sé si la pregunta es para vos o para ti, en todo caso. Yo lo que veo de tu discurso es una especie de gran decepción en 3 puntos. Hablas de la obsolescencia de las constituciones que tienen no menos de un siglo de antigüedad. Cuando hablaste del sistema capitalista actual, lo calificaste como una gran porquería. Y también sobrevolaste una crítica a la democracia burguesa. Cuando nosotros vemos que grandes poblaciones, sobre todo América Latina, votan en contra de sus intereses, y lo que tenemos a mano, ni hablar de las corporaciones de información y todo eso, o desinformación, cuando lo que tenemos a mano es la sociedad, la democracia burguesa, y lo que tenemos que derrotar es la democracia burguesa tal como está instituida, ¿qué hacer? Lo primero, bueno, se nota demasiado lo mío. No, yo no lo siento como una gran decepción, yo lo siento como un gran desafío de la humanidad para adelante. Porque creo que esto hay que enfrentarlo con alegría, con fuerza, con convicción, en cualquier situación que nos toque estar. Vale la pena pelear en cualquier situación. Otra vez por lo mismo, porque la gran mayoría la pasan mal y muy poquito la pasan muy bien. Así que solamente era la cuestión psicológica que quería hacer un... Mira, yo creo que evidentemente toda la pregunta, la cual más importante, ¿no? Sobre esta, y un poco siguiendo el análisis, el remate, a mi manera de ver, del análisis de Amado, la conclusión que saco yo, no se la adjudico a él. Pero mi impresión es que esto no llega a octubre del año que viene. Las contradicciones económicas son de tal naturaleza, ¿verdad? Lo que él nos ha explicado, un endeudamiento que te endeudas cada vez más para endeudarte, que no te alcanza, se comprime el salario, se produce esa transferencia negativa de ingresos y rentas, tenés aumento de la pobreza, aumento de la precariedad social. Digo, si uno mira la historia argentina, cada vez que se configuró un escenario como esto, y terminó con un estallido social. Digo, no solamente en 2001, sino mira situaciones anteriores en el siglo XX, ¿no es cierto? También pasaban cosas como esta. Y entonces, claramente cuando vos decís, bueno, apostemos a la democracia burguesa, o qué decimos en relación a la democracia burguesa, bueno, la democracia burguesa es esto que tenemos hoy acá. Digo, por eso creo que tenemos que pensar en otro modelo político que no es la democracia burguesa. Es más, fíjate que incluso algunos teóricos de la derecha, por ejemplo Jeffrey Sachs, que vos seguramente, Amado, conocés muy bien, el economista, aquel que fue uno de los asesores de Yeltsin en el proceso de desmontaje del aparato económico de la Unión Soviética. Después parece que el tipo se horrorizó de lo que hizo y ahora se ha radicalizado por izquierda y planteando, dice, negando totalmente el hecho de que en Estados Unidos hubiera una democracia. Dice, lo que tenemos en Estados Unidos es una plutocracia, es un gobierno del dinero, por el dinero, para el dinero y nada más. Y en donde el voto popular no cuenta para nada. Yo creo que cuando él habla del tema de las constituciones es interesante, ¿verdad? Porque, bueno, acá tenemos a Jorge Chorri, que hoy no vino, pero que está abogando por avanzar en una reforma constitucional, ¿no es cierto? Esto realmente es una de las asignaturas pendientes que hemos tenido nosotros. No así en países como Bolivia, Ecuador y Venezuela, que fueron los 3 únicos que hicieron una reforma constitucional y que no era una mera cuestión superestructural, era una cuestión de fondo, ¿verdad? Que afecta y favorece, digamos, la expresión de los actores populares, que de lo contrario están indefensos, porque así como funciona el sistema, hoy en día el que recauda más dinero gana una elección, el que contrata a los mejores expertos se gana una elección. Y la prueba la tenemos con Macri, ¿no es cierto?, que contrató gente que sabe muy bien cómo hacer una campaña política, contra nosotros que respetuosamente teníamos amateurs aficionados, ¿verdad?, haciendo una campaña modelo década del 60 del siglo pasado, y este otro te aplicó todas las nuevas tecnologías del neuromarketing político, de lo cual yo no sé nada como politólogo, toda una rama novísima, ¿verdad?, del desarrollado de la psicología social, de las neurociencias, y que te provoca
tiene como objetivo provocar en el público que recibe la noticia, la imagen o el audio, lo que sea, una respuesta de determinado tipo. Acá se han hecho algunas investigaciones, recién empezando en esta, pero porque te presentan que es una casa, un camino, etc., te presentan animalitos, y cuando aparece un caballo te dicen la lengua. Una cosa fabulosa. Imagínate vos lo que significa eso como estrategia de dominación a través de la propaganda. Vos no necesitas insultar a Cristina. Ponés la imagen cualquiera, un caballito, la yegua, esto, lo otro, chorra, aparece eso. ¿Quién maneja eso? Nosotros, digamos, un politólogo no tiene la menor idea. Creo que los economistas tampoco. Hay tipos, pero que se han dedicado en Estados Unidos, sobre todo, más antes que en Europa. Y bueno, y este es un tema, digamos, ante el cual nosotros estamos poco menos que indefensos. Tenemos que dar la batalla de todas maneras, ver cómo hacemos el año que viene, a ver si no hay elecciones anticipadas, porque el hecho de que un tipo como Morales Solá hace 2 semanas en el editorial de La Nación dijera de que hay rumores de que puede haber elección anticipada en la Argentina, o que se puede cambiar al presidente Macri por otro hasta llegar, o sea, ellos están dudando de que lleguen a octubre del 19, entonces creo que es una señal de que todo esto realmente nos lleva a un callejón sin salida, y con un probable, uno de los temores que tengo es que de repente estos tipos, que para mí es una operación conquista y saqueo, porque la pregunta, bueno, esto es lo que querían, y yo creo que sí, para ellos está todo fenómeno, porque cuántos miles de millones de dólares han fugado, y después se van, nunca más van a volver a vivir en Argentina. Esta gente, una vez que termine el gobierno, no vuelve más. Van a estar en Miami, o van a estar en Nueva York, o en Italia algunos, ¿no es cierto? Pero no vuelven más acá, se van, hicieron el saqueo. Para mí son como un ejército de ocupación que viene, ocupa un territorio, lo saquea y se van. Porque no pueden ser tan torpes de no darse cuenta de que esto produce una debacle, pero ellos están haciendo unas ganancias fabulosas, extraordinarias. Entonces, bueno, me parece que tenemos que estar preparados, y con esto termino, pues daría para mucho esto, que no nos pase a nosotros lo que le pasó a la socialdemocracia alemana después de la Primera Guerra Mundial, en donde se produjo una debacle fenomenal y lo agarraron al pobre Félix Ebert y le dijeron: tomá, hacete cargo del gobierno. Ellos no querían hacerse cargo del gobierno, porque no estaban preparados, no tenían proyectos ni planes, y le tiraron al gobierno por la cabeza. Y tuvieron que empezar a improvisar, y tuvieron la hiperinflación de 1923. Nosotros tenemos que tener un plan, y mi preocupación es si tenemos ya equipos de trabajo pensando cómo hacemos un proyecto de reconstrucción nacional que la Argentina necesita imperativamente, porque cuando esta gente se vaya, esto va a quedar tierra arrasada. Por eso me parece tan importante reunirnos, discutir, hablar y propiciar, digamos, que los líderes políticos fomenten esto. Bueno, hay 2 preguntas más por ahí, 3, ahora, 1, 2, Sí, por favor, alguien que me acerque el micrófono. Hablabas en un momento del consumo de los supermercados en las ciudades, y hay una deuda para mí del kirchnerismo, tuvo que ver con la descentralidad, con la federalización, y hablas también de las economías regionales, como si en algún momento, somos gobierno en un futuro, cómo podríamos apuntalar eso, que también hay algo como de lo filosófico y de que, ¿no?, que Buenos Aires no sea siempre la cabeza de Goya. Sí, viste que uno se queda más con los temas que no pudo hacer o que fracasó que con los que pudiste hacer. Y sin duda ahí hay un caso como el otro eje para mí, que me hubiera gustado que hubiéramos avanzado más, era el entramado sudamericano, institucional, el cual avanzamos, pero bastante menos de lo que hubiera sido deseable para que se pueda sostener el tiempo aún con un cambio de gobierno. Pero yendo a lo primero. Sí, primero empecé usando las palabras mal, porque si algo que yo odio es decir economías regionales. Porque hay una economía que... No, pero yo lo dije, parece que hay una economía que es la economía de Buenos Aires y el resto son regionales. Yo creo que la etapa de funcionamiento de la Argentina requiere que haya una administración estatal de comercio exterior de esas cuestiones. Y me parece que
la forma para esta etapa histórica sería una especie de agencias para cada uno de los lugares o de la actividad que pueda participar en coordinar y en colaborar con el entramado productivo y comercial de esa actividad. Por ejemplo, todos los años tenemos problemas con la pera y la manzana de Río Negro. En la época nuestra también, siempre hay problemas. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio no le da, porque el precio internacional, pero también por cuestiones internas, por el costo de comercialización, por las cadenas de comercialización, por la integración vertical de algunas actividades. Entonces ahí me parece que en esta etapa es importante que el Estado esté en cada uno de estos lugares llevando adelante una tarea en la cual me parece que podemos hacer una nueva experiencia también, donde estén participando los productores, los trabajadores, la provincia o las provincias y el Estado Nacional. Me parece que tenemos que hacer nuevas experiencias de este tipo porque la de INVAP ha sido fabulosa. Si bien no es lo mismo, me parece que es un modelo que, si quiere, después perdemos 5 minutos porque vale la pena atender. Entonces yo creo que el Estado tiene que tener una participación en esa... Es una historia realmente, para no hacerla muy larga, hay un esfuerzo importante desde el peronismo originario por la ciencia y la tecnología. Cosa que muchas veces, porque otra vez, ¿cómo nos sacan las palabras, no? Pareciera que la modernidad son los globos amarillos. Y la verdad es que la ciencia y la tecnología pasa por otro lado. Y siempre ha sido el campo nacional, también con el radicalismo, con la cuestión del petróleo. Son cuestiones que han hecho a quienes han pensado Argentina en tanto en cuanto patria y no como un apéndice del mundo. Entonces, primer eje, acá son cosas que nosotros no podemos regalar. En el discurso público, que la modernidad sea inflar globos y no poner satélites en el mundo. Es una locura comunicacional. Entonces, ese es un tema que me parece importante. El otro tema es de la eficiencia. Estos son los CEOs eficientes que vienen a gestionar el Estado, y yo la eficiencia, creo que el presidente de la se la debo. Porque la verdad es que la CES era más eficiente con nosotros que hoy, para hablar de algo que yo conozco en profundidad. Hoy tarda cada vez más con las jubilaciones, los trámites son un desastre, atienden cada vez peor al público, discontinuaron el programa de computadoras para las niñas y niños. Entonces, ahí hay un tema que es discursivo, político y operativo de gestión, ¿no? Porque el presidente dijo, yo quiero empleos de calidad, cuando empezó. La verdad que ya la palabra empleo a mí me da una patada, ¿por qué no decir trabajos? ¿No? Porque siempre la relación empleado-empleador. Le faltó decir yo quiero empleados de calidad, le pegó en el palo. Pero bueno, ahí hay una cuestión. Ahora, cuando uno mira el mundo, y otra vez estoy al lado de una autoridad que respeto y quiero, los trabajos de calidad están vinculados a la ciencia y tecnología, transversalmente en todas las actividades, los que hacen cine, los que fabrican autos, en todas las cuestiones está cada vez más la ciencia y la tecnología metidas. Entonces, si el presidente dice yo quiero empleo de calidad, pareciera ser que hay que hacer una fuerte apuesta a la ciencia y la tecnología. Muy bien. Entonces vamos a mirar la realidad argentina. El CONICET, nada, cada vez peor, menos becas, atraso. El sistema universitario, cada vez peor, cada vez menos universidades que están en paro, por falta de fondos, etcétera, etcétera. Uno piensa, para los niños del siglo XXI y para las niñas del siglo XXI, la computadora es como el lápiz y el papel, porque es la alfabetización de esta época. Bueno, había un programa donde se llegaba a que las niñas y niños tuvieran una computadora para usar en el colegio o para usar en lo que quisieran, se discontinúa directamente. Un decreto este año lo discontinúa. Y el caso más emblemático para mí es el de el INVAP. El INVAP, desde su origen, reclutó investigadoras e investigadores de base, esos que Cavallo mandó a lavar los platos, porque esa es la visión de la Argentina moderna, ¿no?
los científicos lavando los platos. Y entonces muchas veces dicen, pero tantos matemáticos, tantos químicos, tantos físicos, ¿por qué no cosas más operativas? La cuestión es que este grupo de gente logró hacer avances en temas nucleares extraordinarios, pero no de cuento. El reactor con objetivos medicinales que exportamos a Holanda el año pasado no se diseñó y se construyó en el último año. Pero además se exportó a Holanda, no es que se exportó, o sea, Argentina solo usamos las cosas que no funcionan. Era de alta calidad, o es de alta calidad. Lo mismo, Argentina tiene un compromiso fuertísimo con el uso no bélico de la energía nuclear, entonces se han desarrollado los isótopos radioactivos de baja concentración que no se pueden usar para fines bélicos. Pero además se desarrolló un reactor que se llama Karen, que todavía está en prototipo, pero va a ser una cosa revolucionaria porque es un reactor muy pequeño que puede dar energía eléctrica a ciudades pequeñas, pero también se puede hacer modular, entonces se puede usar para lugares más grandes, va a tener un desarrollo espectacular y se va a poder exportar muchísimo. Y grandes avances en todo lo que tiene que ver con la energía nuclear. En la etapa de Néstor y Cristina, que tenían una visión, sobre todo Cristina, de la importancia de la cuestión tecnológica, ella fue la que creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología y le puso una garra tremenda, pero para ser justos, esto empieza cuando Kirchner resuelve el problema de los docentes de Entre Ríos. O sea, es toda una continuidad, no hay que mirar las cosas sueltas, hay una continuidad en la visión del gobierno sobre estos temas, que podríamos meter las netbooks, podríamos meter la creación de nuevas universidades, etcétera, etcétera. Pero se tomó la decisión de involucrar al INVAP en las cuestiones de comunicaciones, como nuevas tecnologías. Y ahí está la riqueza del INVAP. El INVAP sabe resolver problemas tecnológicos. Entonces, tenía una capacitación tremenda en temas nucleares, pero rápidamente se pudo reconvertir para además llevar adelante los temas de comunicaciones y desarrollar el tema satelital. Y es una empresa pública, no es una empresa privada. Porque acá hay otra mentira, ¿no? ¿Quién hace en los países el gasto en investigación y desarrollo? Siempre los estados. Con distintos modelos. Uno en el modelo europeo ve que hay agencias o que los estados son dueños de empresas automotrices en algún porcentaje o de empresas de producción de aviones. Entonces, el gasto en I+D, investigación y desarrollo, lo hace el Estado. También tenés el modelo norteamericano, donde el Estado hace gastos infernales en la industria armamentista y de ahí salen todos los desarrollos que un día se convierten en WhatsApp o en Internet o en lo que fuera cuando ya el sistema militar tiene uno nuevo que le funciona mejor. Pero siempre es el Estado el que está atrás de las cuestiones de la inversión tecnológica. Y entonces el INVAP se pone a trabajar en estas cuestiones y lo resuelve. Y pudimos poner 2 satélites geoestacionarios de altitud, porque vieron que hay una nube de satélites que duran poco, que están a menos distancia de la Tierra, y están estos que están a mayor distancia. Bueno, 2 satélites de este tipo, que además, tomemos el discurso neoliberal, generan divisas, son eficientes, es una exportación de servicios que hace la Argentina. O sea, realmente es una inversión que tiene un impacto económico. Yo diría que hay impactos que son mucho más importantes, que es la difusión de la ciencia y técnica dentro de la Argentina, la posibilidad de tener un desarrollo autónomo, la posibilidad de tener una mayor integración en la industria nacional, porque hay cosas que se pueden comprar en el mundo, pero hay cosas que no te las van a vender, porque hacen a la esencia de un proyecto de desarrollo de un país. Bueno, estos satélites, había un tercer satélite. ¿Qué hizo este gobierno? El presidente lo discontinuó y no le dio los fondos. Hoy INVAP está viviendo de la venta de servicios de esos 2 satélites que están funcionando. Pero si fuera por este gobierno, Lo bajaría. ya, claro, si pudiera hasta lo bajaría. O lo privatizaría, pero... Bueno, el tema del desarrollo nuclear en Argentina, se habla tanto de la energía nuclear, eran inversiones muy importantes porque tenían que ver con financiamiento desde China, con la posibilidad de hacerlo sin pasar por Wall Street, con tecnologías que ya están probadas, que han funcionado, y lo más importante de todo, nos cuidamos mucho de que hubiera transferencia tecnológica, de que no solo sea adquirir
la construcción de la planta, sino que hubiera transferencia tecnológica. Porque yo estoy convencido que ahí, de estas cuestiones, va a venir la integración sudamericana. Esa integración que es tan indispensable, cuando logremos que sea una integración productiva, donde logremos que nuestros ejércitos se nutran de contrataciones y compras que sean producidas en nuestros países. Si nosotros podemos conjuntamente con Brasil producir aviones, podemos producir satélites, los otros países pueden aportar alguna cuestión que tenemos que ver, me parece, en la etapa que viene entre Brasil y Argentina, cómo ser líderes positivos de esa situación. Argentina no tiene chance de pensarse en Brasil, Brasil no tiene chance de pensarse en Argentina, y todos los 12 países no tenemos chance de pensarnos si no es en un entramado conjunto. Entonces esa oportunidad está ahí. Nosotros, siéntense muchachas y muchachos, bienvenidos. Nosotros con Néstor, Cristina, con Lula, con Chávez, con Correa, con Evo, se avanzó mucho en esto, pero no lo suficiente. No lo suficiente y tuvimos dificultades también dentro de los gobiernos. Porque los bancos centrales, tal cual existen hoy, son ejércitos de ocupación del sistema financiero internacional. Entonces, el Banco del Sur, en el cual avanzamos muchísimo, no lo pudimos poner en funcionamiento porque Brasil no pudo sacar la ley de su Congreso. Era lo único que faltaba. El resto estaba listo, las sedes, todo listo para funcionar. El intercambio en monedas locales, porque el tema de los libros de texto de economía es el ahorcamiento de la balanza de pagos cuando nuestros países crecen y les faltan dólares. Bueno, ¿por qué no buscamos algo operativo que tenga que ver con la integración regional? Y nosotros con el ministro de Economía de Brasil trabajamos muy fuerte en la etapa que tuvimos con Guido Mantega en este sentido. Fracasamos, no podemos avanzar. Pero ahí está parte de la posibilidad de desarrollo autónomo a mediano y largo plazo. Y gran parte del fracaso son el rol de las industrias automotrices y las imposiciones de las casas matrices sobre nuestro sistema, ¿no? Entonces siempre la excusa es la misma. Bueno, si no hacemos estas cosas no van a venir inversiones. Mirá, no vienen igual. Ahora, si vinieran en este sistema, ¿para qué le serviría al pueblo argentino? ¿Para qué le serviría? Es un cuento que no se autosostiene. Es una falacia intelectual descomunal, es un sofisma de esta etapa. Ya no me acuerdo cuál era la pregunta. El IVA. No, a ver, el tema del desarrollo autónomo en la Argentina que viene y de la mirada del país. Cristina hablaba de la industrialización de la ruralidad. Yo creo que es importante que en un país el arraigo forme parte de la cultura. Y para que ese arraigo forme parte de la cultura es necesario que las mujeres y los varones tengan posibilidad de desarrollarse en su lugar. Tenemos, bueno, vamos cerrando, tenemos ya por la hora, pero bueno, hay una pregunta más y aquella, ya el tema que hablo por eso, porque tenía una duda sobre el espacio. Hay unas áreas espaciales, ¿no?, que si no se usan, creo que se vencen. Donde iba a ir el ARSAT nuevo. Y como, digamos, este gobierno no va a mandar el ARSAT porque ya lo mandó de WhatsApp, quería saber qué política se puede aplicar para defender esas áreas que podemos perder, espaciales, ¿no? No conozco el tema en profundidad, es muy probable que sea como decís vos. Yo creo igual que Argentina es mucho más respetada de lo que nos imaginamos en los temas científicos y tecnológicos. A mí me tocó participar de cumbres nucleares, alguna vez como en la presentación de la presidencia, y te sorprende, más allá de que tenés la posibilidad de capacitarte durante unos días en las cosas que le toca a la importancia de la Argentina que quiere discutir o presentar, el respeto que hay por la posición de Argentina científica y tecnológica en esos temas, ¿no? El presidente de la CONEA en esa época, o de INVAP, y realmente son escuchados, valorados dentro de su espacio. Así que a mí me parece que cuando la Argentina toma impulso autónomo, es más escuchada que cuando decide ser furgón de cola. En este mundo, si no peleas por lo tuyo, no tenés lugar. Y cuando no peleas, no te respetan. Y cuando te peleas, te respetan. Y si no, miremos
la experiencia de Corea del Norte hace algunos días, ¿no? Bueno, la última pregunta. Bueno, es un orgullo que estés acá, te quiero agradecer por todo lo que hiciste, por toda tu lucha, por lo que estás haciendo ahora, porque sería más fácil, capaz, no hacerte responsable de este momento tan duro, para lo que ustedes trabajaron tanto. Yo tengo la suerte, como creo que muchos de acá, de ser incluida por el gobierno anterior. Yo soy graduada de esta universidad, tengo trabajo y tengo casa gracias a la pesada herencia y ojalá que vuelvan muchas pesadas herencias. Hoy cumpliría años, yo no conozco de historia, sé de diseño un poco. Hoy cumpliría años José Gervasio Artigas, que me parece que para la Patria Grande ha sumado bastante. Lo que a mí me duele es que estos tipos se puedan meter en todos los recovecos para hacernos tanto daño. Y tengo una máxima por ahí que dice que estos tipos cometen todos los delitos que acusaron al kirchnerismo. Entonces, Amado, siempre gracias, gracias y gracias por todo lo que hiciste por nosotros. Para el plan de recuperación de este país que tanto nos necesita y que espero que en octubre del año que viene, si no antes, se concrete. Así que, compañeros, fuerza, ¿no es cierto?, optimismo en la voluntad, como decía Gramsci, y nada de caer en esta teoría del desánimo, que se acabó el ciclo, fue un cuento chino. Pero los que están acabando son estos. Bueno, muchas gracias.